darles la bienvenida a este primer conversatorio de dirección. La idea es que sea un conversatorio, es decir, que podamos charlar, que podamos compartir ideas, que podamos ir viendo modos de abordar la tarea. Esto por ahí lo hemos comentado previamente con todos quienes están participando. De todos modos, como para poder ordenarnos en esto de la virtualidad, organizamos dos momentos. Un primer momento en torno a ejes, en las que por ahí voy a ir conversando más en una conversación de a dos con nuestro invitado del día, y un segundo momento en el que abrimos para que se puedan hacer todas las preguntas que quieran, ¿sí? El invitado del día es Leandro Bres. Leandro Bres es, en primera instancia, profesor de teatro, tiene una diplomatura en dramaturgia, además de eso es técnico en artes visuales, y yo tengo el enorme privilegio de haber sido compañera durante el profesorado de Lean, así que es un compañero de hace muchos, muchos años. La idea por ahí sería poder iniciar estos conversatorios invitando a que puedas presentarte vos, contando qué es lo que haces como director, cuáles son las tareas específicas. ¿Sí? Entonces, cuando vos quieras, bienvenida y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Guay. Muy feliz de estar acá presente con ustedes para compartir esta conversación, esta charla. También he tenido el enorme privilegio de que seamos compañeros en la escuela de teatro, así que comparto ese honor. Y muy agradecido por esta invitación. Me encanta que estemos conectados y compartiendo nuestra pasión por el teatro y nuestro conocimiento también, ¿por qué no? Y debo decir que vos dijiste que en un principio, antes que nada, soy profesor, y antes que nada, yo diría que soy artista, pero ya desde muy pequeño, porque yo llegué al teatro ya de muy chiquitito. Jugaba en mi casa como quien juega cualquier otra cosa, pero yo jugaba a hacer mis obras de teatro. Ese era mi juego desde niño. Tenía una cama cucheta en L, viste, esas que la de arriba y la de abajo está en transversal, y ahí armaba con una frazada un telón que lo ponía colgando de la cama de arriba hacia abajo, con los veladores de noche, con los broches me armaba unos tachos que iluminaban desde adelante, y con el grabador, en ese momento de cassette, porque en los 90 grabábamos las canciones de la radio, ¿no? en cassette, y reproducíamos. Armaba la música, el sonido de mis espectáculos. Por supuesto que la actriz de mis obras era mi hermana, que siempre caía en la volteada, y yo participaba, y cada amigo, cada amiga, cada primo, prima que venía de visita, entraba en el elenco también en esa oportunidad, y hacíamos nuestras primeras producciones ahí ya con 6 7 años en adelante. Ya estaba haciendo teatro en mi propia casa. Así que debo decir que primero fui un artista hogareño que creaba en su casa con lo que tenía a mano, ¿no? Con estas cosas tan rudimentarias como puede ser una frazada, un velador, un grabador, y lo que había a mano, más la ropa de mamá, de papá, todo lo que encontraba se convertía en un artefacto, en un dispositivo o en un vestuario teatral. Así que eso, yo creo que eso me ha marcado mucho porque con el correr del tiempo, cada vez que hago teatro tiendo a partir de aquello que tengo cerca, ¿no? Como digo, bueno, ¿con qué herramientas, con qué elementos, con qué objetos cuento para materializar esto que quiero hacer? Es un procedimiento, es una forma en definitiva, ¿no? De crear a partir de lo que uno tiene, de lo que uno dispone, tiene a mano. Así que bueno, en un principio esos fueron mis primeros pasos en el teatro de forma amateur. Empecé luego a hacer taller de teatro, así que me acerqué siempre en un comienzo, bueno, en el juego desde la dirección, porque había una concepción general de lo que quería hacer. Pero después empecé a hacer talleres de teatro con Claudia Mosso, que fue mi primera profe y maestra. Hoy en día es una gran amiga. Y bueno, en los talleres de teatro quizá estaba más desarrollando el lugar de la actuación, ¿no? De la creación y de la creatividad desde la acción, desde poner el cuerpo. Un trabajo que tiene mucha más relación con el del actor y el de la actriz. Después, bueno, como vos decías, estudié un profesorado de teatro, comencé a dar clases, luego llegué a la dramaturgia, pero en el medio de todo ese camino apareció la dirección como un rol muy fuerte en mi tarea como teatrista, porque
Me pasaba eso, ¿no? Que como actor sentía que tenía unos límites que me incomodaban, como que yo quería ir un poco más allá de lo que estaba haciendo como actor. Tendía a tener una mirada externa, tendía a mirar desde afuera lo que hacía. Entonces, por un lado, producía y por el otro, observaba lo que producía, ¿no? Como un doble rol, como estar adentro y afuera en simultáneo, cosa que tiende a ser contraproducente, porque dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces posiblemente había una cuestión ahí de desdoblamiento, de estar queriendo hacer en simultáneo, que observaba y organizaba eso que hacía. Pero a la vez eso también me ha dado un entrenamiento y una habilidad para poder justamente ocupar esos roles, incluso en simultáneo, y así fue que a los 19 años estrené mi primera obra de teatro, en donde escribí, dirigí y actué todo, y armé el vestuario y la escenografía y absolutamente todo lo que había que hacer para poder materializar ese espectáculo. Era una obra de teatro para niños y niñas, para la familia en realidad, porque me gusta pensar que el teatro, como se le dice, el teatro infantil, no es infantil, como quien dice, de la infancia únicamente, sino que si hay humor, ese humor se puede compartir con toda la familia. Entonces era un espectáculo para toda la familia, que era una historia de detectives, que eran claramente unos inútiles, las aventuras de Panzotti y Spaghetti. Y bueno, esa fue mi primer obra en donde no solamente actué de manera profesional, porque hicimos toda una temporada en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, hicimos más de 30 funciones, nos fue muy bien en todos los sentidos, ¿no? Como artísticamente y en lo profesional, al poder sostener tanta cantidad de funciones, al poder cobrar también, ¿no? Por nuestro trabajo. Era para mí en ese momento un honor, digo, ser tan joven y estar pudiendo concretar un proyecto mío que surgió de una idea, de un deseo de trabajar junto a ese equipo y haber podido concretarlo, materializarlo y desarrollarlo a lo largo de 30 funciones. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia en donde todavía seguía actuando, dirigiendo y ocupándome de otras cuestiones. Ahora, tuve que empezar a distinguir cuál era el trabajo propio de la dirección, ¿no? ¿Qué tenía que ver con dirigir y qué en verdad tenía que ver con actuar, qué tenía que ver con producir, qué tenía que ver, porque acostumbrado durante tanto tiempo a hacer todo, ¿no? Llega un momento, una instancia en la cual, bueno, uno necesita definir, bueno, ¿cuál es el rol del director? ¿De qué se ocupa un director o una directora de teatro? ¿Cuál es la tarea que tiene por delante? En verdad, debo decir que a medida que fui conociendo otros directores de teatro, otras directoras, distintas metodologías o dinámicas de trabajo, hay un montón de cosas que quizás se pueden pasar en limpio, que corresponden y tienen que ver con el rol del director o la directora de teatro, y un montón de otras que no, que se añaden, que se suponen, que se asumen, o que alguien las tiene que asumir y las asume el director o las asume la directora, pero no necesariamente tiene que ser quien se responsabilice de esas cuestiones. Entonces digo, bueno, en un principio podemos decir que un director de teatro o una directora sí es quien tiene una mirada general con respecto al espectáculo, ¿no? Es quien toma decisiones, porque tiene que ver con tomar decisiones desde lo artístico con respecto a la concepción de ese espectáculo, ¿no? Eh, no por eso quiere decir que sea quien se encarga de que operativamente todo funcione, ¿no? No necesariamente quien dirige artísticamente tiene que ser quien carga con todo al hombro, quien carga con todo a cuestas, que muchas veces sucede, que el rol del director o de la directora termina siendo como una especie de profesor o de profesora que va estimulando y llevando a que los actores, las actrices, el equipo activen. No hay nada mejor para un director, no hay nada mejor para mí como director, debo decir, que tener un equipo de trabajo que apoya, que acompaña y que aporta al mismo nivel que uno, ¿no? Que está tan conectado con el proyecto en el que se está trabajando, que tiene la camiseta puesta y que no espera a que venga algún tipo de propuesta o indicación, que ya está adelante. He tenido la oportunidad de trabajar con actores y actrices que estaban constantemente proponiendo y pensando a la par y aportando,
y ha sido un placer, y he trabajado con otros actores y actrices que quizá había que estar constantemente interpelando y estimulando para que activen, para que hagan, para que muevan, para que propongan. Y es doblemente tedioso el trabajo, ¿no? Por lo menos para mí, o por lo menos yo lo he vivido así. Entonces, digo, por un lado tiene que ver con lo operativo, sí, con la organización y lo funcional dentro de un equipo de trabajo. Esto es clave, el director o la directora es un rol dentro de un equipo de trabajo, ¿no? Para que exista ese rol tiene que existir un equipo de trabajo, ¿no? Como para que exista una obra tiene que haber espectadores, para que exista un actor tiene que haber alguien que mira. Bueno, acá sucede lo mismo, para que exista el rol del director o de la directora tiene que haber un equipo. Y eso es fundamental. Y ahí sí me parece que el director de teatro o la directora de teatro debe funcionar un poco como líder de ese equipo, ¿no? No siempre hay que tener una personalidad líder para dirigir, eso es cierto, pero considero que hay una cuestión de tener una mirada que constantemente esté proyectando y estimulando a los otros participantes de ese equipo, a los otros integrantes de ese equipo de trabajo, a producir en una dirección, ¿no? Y ahí digo, hablamos de dirección y hablamos de la idea de dirección como la idea de marcar un rumbo, ¿no? De marcar un hacia dónde. Y ese rumbo y ese hacia dónde no necesariamente ser, tiene que saberse a priori antes de comenzar un proyecto. Ese rumbo se puede ir construyendo, ese rumbo se puede ir buscando, ¿no? Un director o una directora puede tener una hipótesis de hacia dónde quiere ir. No necesariamente tiene que saber a dónde quiere ir, pero sí tiene que ir marcando un rumbo, tiene que ir marcando una dirección. Y también hablo desde mi experiencia al haber actuado, dirigido por otras directoras o directores, y yo creo que no hay nada más terrible para un actor que un director o una directora que no sabe lo que quiere, te pide por pedirte y no sabes a dónde va, ni sabes a dónde va, ni entendés lo que te pide, ¿no? Se genera ahí como una incomunicación que te termina frustrando y en definitiva el que está expuesto es el actor o la actriz, que está ahí tratando de satisfacer expectativas incomprensibles de otra persona. Entonces ahí voy a hablar de otra cosa que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Como que es clave que haya una comunicación en un equipo de trabajo, en un elenco, en un equipo que está produciendo teatro, y creo que el director es un poco el responsable de establecer esos códigos de comunicación. Y en ese sentido sí, voy a decir que es algo propio de la tarea del director, de la directora de teatro, ¿no? De establecer códigos de comunicación, cómo van a ser esas formas de comunicarse, eh, en qué términos, en qué plazos, cómo, eh, porque incluso de esa forma también se va estableciendo cierto orden, ¿no? Cierta organización, que es clave para poder materializar las cosas, porque en algún punto, si no hay una organización, si no hay roles, se puede llegar a un momento en el cual esos límites se borren y termine no pudiendo materializarse esa obra o ese proyecto justamente por la falta de una estructura sólida. Entonces, a mí me parece que un director o una directora no tiene que saber lo que quiere a priori, pero sí tiene que tener la capacidad de organizar, de ordenar, de establecer prioridades, de generar códigos de comunicación en un equipo. Ahí también hay algo que tiene mucho que ver con lo humano, pienso, ¿no? Que va más allá de lo propio del lenguaje teatral. A mí me ha servido mucho como director las herramientas que tengo como profe de teatro, porque el rol del coordinador dentro de un grupo, en definitiva, es el rol del coordinador, ya sea para dirigir un espectáculo o ya sea para trabajar en el aula con alumnos y alumnas. Entonces hay algo ahí que funciona y opera de la misma forma, porque exige tener una escucha activa muy,
constante, ¿no? En cada proceso, en cada etapa, en cada instancia, en cada momento. Estar conectado, escuchando y observando lo que sucede, lo que me proponen, lo que me dicen, lo que observo, lo que veo, porque todo ese es mi material de trabajo, más allá de lo que yo imagino, más allá de lo que yo proyecto, más allá de lo que yo deseo. Y esto también creo que tiene que ver con que el director o la directora no debe ser alguien caprichoso que imagina y quiere materializar eso que imagina, ¿no? Porque en algún punto no es, bueno, yo quiero hacer esto y ustedes son medios para mi fin, que es concretar este espectáculo que yo imagino y tengo en mi cabeza. Me parece horrible verlo así, porque en definitiva es, primero, quitarle el potencial creativo que tiene cada uno de los integrantes de ese equipo con el que estás trabajando, que hará su aporte desde su lugar, desde su rol, y por otro lado, es como poner a esos integrantes en un lugar de un medio, ¿no? Como casi de títeres, por llamarlo de alguna forma, con una metáfora, como si fueran mis títeres que yo manipulo para que hagan lo que yo quiero que ellos hagan, para que se vea lo que yo imagino y proyecto y quiero ver en el escenario. No me gusta verlo así, la verdad es que, y además de que no me gusta verlo así, rara vez funciona, o sea, es casi imposible materializar lo que uno imagina tal cual lo imagina. Y ahí pienso que una cualidad que debe tener un director o una directora tiene que ver con la capacidad de aceptación y la flexibilidad. La capacidad de aceptación para comprender lo que algo es o no es. Entonces, vamos a trabajar a partir de una materia prima que es el actor o la actriz, con su cuerpo, con su voz, con sus posibilidades expresivas, con lo que es capaz de generar, de materializar. Yo no puedo pretender que esa otra persona sea lo que yo quiero que sea. En todo caso, el trabajo tiene que ver con acompañar a ese actor, a esa actriz, en un proceso creativo en donde también se involucrará su propia subjetividad, sus posibilidades, su capacidad creativa, su expresividad, para entre mis ideas, mis objetivos, mis hipótesis, mis estructuras, más su propuesta, su creatividad, sus posibilidades y demás, crear en conjunto eso que luego de ese proceso será quizá un personaje dentro de una obra, ¿no? Será un resultado, pero si a priori, si de antemano yo proyecto sobre ese actor o esa actriz lo que yo quiero ver, lo más probable es que el proceso creativo no sea un proceso creativo, sino más bien sea un proceso destructivo, o sea, una lucha entre lo que yo quiero ver y lo que el otro puede hacer. Y corrijo lo que el otro hace mal para mí porque yo quiero ver otra cosa, y el otro intenta y prueba y en definitiva se termina frustrando porque no puede colmar mis expectativas. Entonces, me parece que ahí se termina como anulando la creatividad por completo y termina siendo contraproducente para el actor y para la actriz porque se frustra por no poder materializar o comprender eso que se supone que el director o la directora quiere ver, y por otro lado, para el director o la directora por creer que el actor no hizo lo que le estaba pidiendo. Y hay mucho director, mucha directora que le echa la culpa a los actores, y esto voy a denunciarlo públicamente, y en verdad me parece que debería hacerse un poco responsable de que en verdad no supo llevar adelante ese proceso en el cual había que ceder un montón de cosas y proponer un montón de otras que quizá no sucedieron de esa forma. Entonces, bueno, estoy hablando un poco con respecto al rol del director, de la directora, y también pienso el trabajo del director es el que el público menos ve, podríamos decir, ¿no? Porque en definitiva, un espectador se sienta y ve un espectáculo, ve una obra. Y posiblemente se vaya diciendo, qué bien que estuvo la actriz, qué bien esa escena, qué bueno que estuvo, qué increíble la escenografía, la música me conmovió, ¿no? Como posiblemente haga alusión a un montón de cuestiones de la escena, principalmente a cuestiones materiales o a situaciones o sucesos que se hayan producido en ese acontecimiento, en ese momento, ¿no?
Pero rara vez sale un espectador de una sala o de ver un espectáculo y dice, che, qué bien dirigida estuvo esta obra, ¿ah? Qué bueno el trabajo del director, qué bien la directora, ¿quién dirigió esto? Mm, en los años que veo teatro y que hago teatro nunca he escuchado que alguien salga de una sala diciendo, qué bien el trabajo del director. Y pienso que un buen trabajo pasa más inadvertido todavía, ¿no? Porque en definitiva hace que todo funcione como una unidad, ¿no? Que todo se destaque. Y al todo destacarse ya no hay nada que sobresalga por otra cosa, sino que hay una totalidad. Entonces, es la obra y es lo que ese acontecimiento produce ese día, en ese momento, entre esos espectadores y esos artistas que acudieron a esa función. Trasciende el texto, trasciende las actuaciones, trasciende la escenografía, trasciende todo. Entonces digo, por un lado, posiblemente el director de teatro sea quien menos sea reconocido por el público. Si busca el aplauso, no sea director ni sea directora, desde el vamos, ¿no? Porque posiblemente se reconozca la obra, pero no usted. Y por otro lado, esto que estaba diciendo, ¿no? Que un buen trabajo de un director o una directora de teatro, eh, a mi modo de ver, tiene que ver con administrar recursos, ¿no? Con la capacidad de administrar recursos. Recursos humanos, recursos materiales, recursos en general. Porque, como les decía anteriormente, este lugar de coordinación implica estar constantemente trabajando con todos estos recursos tan distintos, tan diferentes, pero que en definitiva van a confluir con un mismo objetivo en un espectáculo. Entonces, cuando hablo de recursos, puedo decir los recursos humanos, que son los actores y las actrices, asistentes, técnicos, todos los roles que hay dentro de una producción, incluso la producción ejecutiva, incluso el personal de una sala teatral, toda la gente que trabaja dentro de ese espacio, incluso a veces el vínculo con espectadores, ¿no? Porque en definitiva también un director o una directora tiene una concepción de la comunicación de ese espectáculo para el afuera, ¿no? Hasta el pensar cómo se va a comunicar ese espectáculo forma parte de ese espectáculo. Me dice, no, yo vengo, dirijo, la obra es esto. No, no, la obra es desde el momento cero en el que llega información a un espectador o una espectadora de que, ah, mira, va a haber un espectáculo. Bueno, ese flyer, esa comunicación, ese evento en las redes sociales, también es un espacio en donde el director o la directora se involucra, ¿no? Porque en algún punto es la imagen que estás dando del espectáculo que estás produciendo, ¿no? Entonces, bueno, les hablaba de la parte humana. Después, la gestión de los espacios, la gestión de los tiempos, los ensayos, la sala, las funciones, las fechas, el día y horario que va esa función en el lugar en el que va, cómo se comunica ese espectáculo. Yendo al proceso creativo, bueno, el vestuario, las luces, la escenografía, la utilería, absolutamente todo, la música, todo lo que entra en escena no puede estar librado al azar, no es una casualidad. Hay una decisión y hay una decisión de un director o de una directora de teatro que dice, va esta música, no va otra, porque esta música logra algo que esta otra no logra. O no, acá no va música, acá va silencio. O no, acá va una escenografía que, a ver, ¿qué me propone la escenógrafa? A mí me gustaría trabajar con este concepto. La escenógrafa me devuelve desde su mirada, desde su lugar, y trabajamos en equipo, trabajamos en conjunto. La escenógrafa desde su especificidad y el director desde su idea general de ese espectáculo, en un ida y vuelta donde poder materializar esa idea, ¿no? Entonces, también un director y una directora de teatro debe tener una gran capacidad de trabajo en equipo. No es un rol autoritario, hay también como
yo creo que cada vez menos, y espero que ya casi ni exista esa idea, ¿no? De que el director o la directora es alguien que viene y dice lo que hay que hacer y se acata lo que el director, pero sigue pasando. Me encuentro con actrices y actores que me dicen, no, porque el director me dijo que quiere que haga esto y que haga lo otro y que qué sé yo y que no sé cuánto, como si fuera, ¿no? un rol de autoridad que viene a poner orden y a decir cómo hay que hacer las cosas, qué cosas hay que hacer. A mi modo de ver, dirigir tiene que ver con todo lo contrario. Uno, como director, tiene que estar en función del espectáculo, al servicio de los actores y las actrices. Es un medio, un canal para materializar eso que el día de mañana va a ser el espectáculo. Entonces yo como director estoy al servicio de materializar ese espectáculo. No estoy por sobre el espectáculo. Estoy al servicio de ese espectáculo, al servicio de ese equipo de trabajo, ¿no? Porque en definitiva, esos actores, esas actrices tienen que sentirse a gusto con lo que están haciendo, tienen que sentir que están dando lo mejor de sí, tienen que tener el deseo de que llegue el momento de la función, no decir, no, es viernes, tengo que ir a hacer la función, no tengo ganas. Porque incluso, digo, si pensamos dentro de un sistema de producción en el teatro independiente, donde posiblemente la mayoría lo estamos haciendo en un primer lugar por placer, si no es placentero, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿No? Digo, incluso si fuera un trabajo pago donde tengo que hacer algo que no disfruto, tampoco está bueno, porque en definitiva no está bueno hacer nada que uno no disfruta. O peor, que no disfruta, que le resulta incómodo, incómodo en el mal sentido, ¿no? Que le resulta displacentero. Entonces, digo, hay una cuestión que tiene que ver con el ego, pienso, ¿no? Aquellos directores o directoras que tengan un ego muy grande y se ponen sobre el espectáculo, sobre la obra, sobre los actores, sobre, posiblemente no logren buenos resultados. Y cuando digo buenos resultados no me refiero solo a lo que se ve en escena. Digo, me refiero también a los procesos creativos, me refiero también a los vínculos con los otros integrantes de ese equipo, me refiero a todo. Y yo estoy convencido que la obra, el resultado de ese proceso, está cargado de todo ese proceso, ¿no? Y si ese proceso estuvo lleno de incertidumbre, de maltrato, de miedo y un montón de cosas negativas, posiblemente ese resultado no sea positivo. Ahora, si el proceso creativo de montaje de un espectáculo es placentero, posiblemente, o hay muchas más posibilidades de que ese espectáculo esté bueno, porque carga con todo lo mejor de cada uno. Entonces, ahí es donde a mí me atrae tanto el rol del director de teatro, porque, porque pienso que tiene muchísimo que ver con lo humano, ¿no? Con conectar con otras personas para, para potenciar, ¿no? Para estimular y sacar lo mejor del otro como artista, para dar ese empujoncito, para dar ese aliento, para decir, dale, buenísimo, bien, o en el caso de que no, para decir, bueno, a ver, algo no está funcionando, ¿qué podemos hacer? Pero siempre con el otro, ¿no? No pensando al otro como alguien ajeno, externo, que tiene que acatar lo que yo tengo que decirle para ver lo que yo espero ver, sino sabiendo que estamos construyendo en equipo y que ese actor y esa actriz está trabajando conmigo, no para mí. El director no es el jefe. Por ahí te escuchaba, Lean, y hay como algunas cosas que decías que puedo ir como conectando con la experiencia que venimos llevando. Y, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos fue decir, bueno, todo lo que suponemos que tiene que hacer el director o la directora, anotarlo y hacer el listado, ¿no? En hojas A4, cada una de las tareas. Claro, era una lista que empezaba en la pared del inicio y recorría todo el salón de donde está el escenario, digamos, el Zoom, hasta la otra punta. Entonces también de ahí viene esto, ¿no? De un poco espantar los miedos, porque uno lo ve y dice, no, claro, es una tarea titánica, es gigante, no sé por dónde arrancar acá, ¿no? Entonces, en esto que comentabas, me parece como clave recuperar esta cuestión de, obviamente, hay un lugar de toma de decisiones, hay un lugar que tiene que ver con
plantear la direccionalidad, saber qué es lo que se está buscando. Por ahí en los encuentros a veces yo uso esto de decir, bueno, el equipo de trabajo no son conejillos de indias, ¿no? No puedo venir a ver qué onda e ir haciendo prueba y error con el grupo, en términos de no saber hacia dónde voy, ¿no? Después la exploración siempre está, la posibilidad de ir encontrando huellas también, ¿no? Y recupero también en esto que comentabas, la cuestión de no necesariamente se tiene que tener todas las respuestas de entrada. De hecho, muchas veces tener buenas preguntas puede ser muchísimo más productivo, ¿no? Saber de qué pregunta parto, más que ir en búsqueda de esto que ya tengo en la cabeza como prearmado, ¿no? Te propongo, como para continuar en esto que hacías de esta presentación, por ahí otro de los ejes u otra de las cuestiones que estaba bueno poder abordar, tenía que ver con esto de decir, bueno, listo, yo sé que tengo que tener como una buena pregunta o una hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cuáles pueden ser esos puntos de partida o cuáles pueden ser ciertos criterios al momento de elegir un proyecto? Entonces, si pudieras comentar o elegir algunos proyectos que para vos sean realmente significativos en términos de la tarea de dirección y compartir cómo fue la elección de ese proyecto y de qué manera se fue abordando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la posibilidad, bueno, desde la dramaturgia de escribir un texto desde cero, pero también puede aparecer a partir de encontrarse con un grupo de artistas y empezar a producir en esa dinámica de grupo, o incluso adaptar, por ejemplo, ¿no? En este caso creo que vale decir, hay obras, en tu caso particular, en las que tomas textos ya escritos, obras de la literatura, y haces este pasaje, esta reversión, ¿no? Para construir otra cuestión ahí. Entonces, si pudieras comentar esto y pudiéramos compartir algunas ideas en torno a desde dónde arrancar, desde cómo elegir el proyecto, cómo empezar. Dale. Bien. Bueno, en un principio debo aclarar que no hay una forma de hacer las cosas. No hay un proceso creativo. No hay un ABC de pasos a seguir para hacer las cosas bien o mal. Hay una infinidad de posibilidades. Entonces, aclarando esto, me parece que está bueno contemplarlo para no buscar ninguna fórmula y ya de entrada que sepan que no hay una fórmula. Si quieren certezas, no dirijan teatro. Porque habrá más incertidumbre que otra cosa y también está bueno ejercitar eso, ¿no? Esa incertidumbre de irte a casa después de un ensayo maquinando y diciendo, a ver, ¿por dónde va esto? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué es lo próximo que tenemos que trabajar? Les pasa a los actores, a las actrices también, ¿no? Pero digo, el director quizá tiene como doble responsabilidad, porque en algún punto el actor o la actriz dice, bueno, yo me entrego, ¿no? Voy, lo doy todo y después reflexiono sobre lo que hice. El director, la directora, no solamente reflexiona sobre lo que pasó, sino que proyecta lo que puede llegar a pasar, o va acotando o cerrando posibilidades para proyectar y organizar el próximo ensayo en función de lo que pasó en el de hoy, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión también de estar como muy alerta y muy reflexivo, autorreflexivo constante, observando también la propia práctica, la del resto del equipo y repensando constantemente cuál es la mejor forma de desarrollar este proyecto en particular. Porque cada obra tiene sus propios procedimientos, sus propios procesos, su propio funcionamiento. Y para mí el trabajo del director tiene que ver con eso, con ir develando, con ir descubriendo, con ir encontrando cuáles son los mejores mecanismos para abordar determinado material, determinado equipo de trabajo, determinada propuesta, determinado proyecto. Entonces, no solamente no hay una forma de hacer las cosas, sino que cada proyecto es único. Lo que te funciona en el siguiente capaz que no te funciona, lo que te funciona en el siguiente capaz que pensaste que nunca te iba a funcionar y te funcionó. Entonces tiene mucho más que ver con estar atento, conectado con lo que está sucediendo, con lo que estamos creando, con lo que va pasando, ¿no? Con respecto a esto que decías, Guay, desde mi experiencia he dirigido muchas obras que he escrito yo,
He trabajado desde la dramaturgia del actor y la actriz en función de hacer algunas propuestas, investigarlas con el cuerpo, con la improvisación y después escribir. Han sido más las experiencias con esta modalidad que las que he escrito y luego materializado, pero en un principio porque vengo del teatro desde la actuación y desde la dirección, que son roles que necesitan e implican mucho más la acción, ¿no? Que el trabajo del dramaturgo, que quizá es un trabajo mucho más de gabinete, en soledad, de sentarse, escribir, y después el que dirija esto que se haga cargo, ¿no? Yo siempre tuve como una visión mucho más sistémica, mucho más eh, contemplando todos los roles, contemplando el trabajo total de la creación de un espectáculo. Entonces me ha sido a veces mucho más sencillo crear a partir de lo concreto, crear a partir de, bueno, tengo 2 actores, 2 actrices, con este potencial, en este espacio, y que simbólicamente puedo construir esto otro. Y puedo imaginar que ella es esto, y que él quiere esto otro, y que este lugar es este otro espacio, partiendo de lo concreto, ¿no? Distinto al proceso de escribir, por ejemplo, que se parte de lo imaginario, de las imágenes, y después vemos cómo materializamos eso. Entonces, he vivido procesos muy distintos, por ejemplo, esto que me decías vos de las versiones que he hecho hace 2 años, hice una versión libre, muy libre, de Rey Lear, de Shakespeare, que fue una obra que fue seleccionada para un ciclo de teatro basado en obras de Shakespeare. Eran obras breves, de un máximo de 25 minutos, que están inspiradas en el universo Shakespeare o en obras concretas. Yo elegí trabajar a partir de Rey Lear y escribí una obra que se llama ¿Quién ama al Rey Padre?, que era una especie de reality show con las 3 hijas de Rey Lear, que estaban compitiendo por el reinado de Bretaña. Entonces lo que hice fue como tomar esa primera escena de Rey Lear, donde cada una debe manifestarle el amor a su padre para ver qué parte del reino le toca, y lo convertí en una especie de concurso Miss Universo, como un reality show, donde competían por el reinado de Bretaña. También con una lectura más contemporánea, digo, esta Cordelia, ¿quién sería hoy? Cordelia, que se revela a tener que declarar el amor que siente para que le den un lugar, en qué posiciones, dónde estaría parada esta Cordelia hoy, ¿no? Como con una lectura atravesada por una mirada actual. Y en ese caso sí, escribí la obra, la presenté al concurso, quedó seleccionada y luego vino el proceso de puesta en escena. Y ahí, por ejemplo, les voy a contar mi experiencia, cómo fue, porque incluso hice una convocatoria de actrices. En un principio yo tenía algunas actrices en mi cabeza que me parecía que podían dar muy bien con esos roles, por lo que conocía de ellas, por lo que las había visto hacer, por su energía, por su impronta. Y, perdón, me están llamando. Y bueno, se los propuse, tengo una obra, quiero que estés en este proyecto, quiero que seas vos, porque me parece que está buenísimo, que el personaje, qué sé yo. Todas me dijeron que no. Una porque la operaban, la otra porque justo estaba ensayando otra cosa, pero que le encantaría, si no fuera en enero podría ser, pero en enero justo estaba en el Teatro Cervantes haciendo un espectáculo, y la otra porque... Y así, y para mí fue como, uy, ¿por qué? Me encantaban, quería que sean ellas. Bueno, ahí tuve que trabajar mi expectativa porque no van a ser ellas, ¿no? No pueden. No pueden, tienen otros compromisos, están en otra situación. Así que bueno, llamé, hice una convocatoria, se presentaron actrices y lo que hice fue proponerles una lectura de este material, escucharlas, escuchar a ver qué es lo que ellas podían proponer a partir de ese texto que yo escribí, no decirles lo que tenían que hacer, no decirles lo que yo imaginaba, sino escucharlas, ver qué hacían ellas con ese material, partiendo de ese material. ¿Qué les pasaba a ellas cuando leían esa obra también, no? Me parecía muy interesante, porque incluso se sorprendían, se reían, hacían comentarios, y a mí me parecía muy atractivo eso que ellas proponían, porque en definitiva era su entusiasmo para con ese material.
¿no? Y me parecía clave que estén entusiasmadas, que tengan el deseo de trabajar con eso, porque después vamos a estar 2, 3 meses ensayando. Si de entrada la obra te parece una cagada, ¿se puede decir, puedo decir cagada? Sí, sí, Por, sí. por ahí institucionalmente no es la mejor palabra. Si la obra te parecía mala de entrada, posiblemente y no ibas a estar a gusto. Entonces, nada, su entusiasmo inicial también me parecía clave. Y bueno, hice una selección de 3 actrices y fue lo mejor que pudo haber pasado porque esas 3 actrices fueron fantásticas en todos los aspectos. Artísticamente y como equipo, se armó un equipo de trabajo increíble, han aportado a la obra muchísimo y eso que en un principio fue una idea mía, algo que escribí, luego se materializó y se convirtió en un espectáculo, en un acontecimiento, en un hecho escénico. Y cada una desde su lugar aportó un montón de cosas a esos personajes que eran un boceto, ¿no? En un principio, en un texto dramático, en una obra de teatro, esos personajes aparecen como un posible camino, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ese texto es una partitura, ¿no? Como que si vos agarras una partitura y decís, esto es música, no, señor, eso es una partitura, es una parte de la música. Una obra de teatro escrita, un texto dramático, es la partitura de una obra de teatro del espectáculo, de ese acontecimiento escénico, ¿no? Entonces, lo que hicieron estas actrices en el trabajo, en el proceso creativo que tuvimos de montaje de esa obra hasta llegar a las funciones, fue aportar todo aquello que tiene que ver con lo vivo, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido fue una gran experiencia porque imagínense que yo habiendo escrito la obra, teniendo algo en mi cabeza, constantemente tuve que trabajar con ellas para ver qué me proponían y cómo yo podía acompañarlas en ese proceso creativo para llegar a materializar lo que luego fue ese espectáculo, lo que luego fue la obra que finalmente se estrenó. Así que bueno, esa fue mi experiencia con respecto a esa obra puntualmente, ¿no? Después he trabajado en otros espectáculos de otra forma, con otros procedimientos, con otras dinámicas, pero siempre me parece fundamental el trabajo en equipo. Me parece que es clave. Si querés dirigir teatro y no sabes trabajar en equipo, ponte las pilas y aprende a trabajar en equipo porque es fundamental, ¿no? Porque en definitiva, eh, hasta incluso todo lo que tiene que ver con lo personal, lo interpersonal, cualquier situación, cualquier malentendido, cualquier cosa que tenga que ver con lo personal, afecta e influye en el proceso creativo y por ende en el resultado. Entonces, si bien buscamos un resultado, buscamos materializar un espectáculo, buscamos poner en escena, todo lo que pasa en el medio es clave. Entonces también hay que tener herramientas para poder mediar, ¿no? Para poder trabajar con todo aquello que hasta incluso por ahí no tiene que ver con uno. Capaz que hay una situación dentro de un elenco que tiene que ver con 2 actores, 2 actrices, algún desacuerdo, algún roce, lo que sea, digo, y también hay que tener herramientas para poder acompañar esas situaciones y que sean lo más amenas posibles para que no lleguen a mayores. Tal cual. Escuchaba esto, ¿no? Y pensaba que un poco aparecía ya en lo anterior que comentabas, la posibilidad de partir de lo que van proponiendo los actores y las actrices, a partir de la dramaturgia del actor o la actriz, aparece esta posibilidad de tomar alguna situación o algún personaje de una obra, de un clásico, y a partir de ahí crear. Y también, obviamente, la posibilidad, en este caso puntual, de escribir desde cero obras y después esas obras llevarlas adelante, ¿no? Y en todos los casos, eh, no era posible hablar de estos proyectos o desarrollar estas ideas sin hablar al mismo tiempo de la dirección de actores y actrices, ¿no? Que por ahí es algo que se anuda con todo lo que venías comentando, pero que también tiene que ver con un pasaje importante, ¿no? Pasar de ser un actor o una actriz de una producción a ser Mm. quien está en la dirección de ese espectáculo o de esa propuesta, ¿no? De esa propuesta de Eh, trabajo. Sí, con respecto a esto, White, bueno, les cuento que, digo, un director, una directora de teatro debe tener herramientas de todos los lenguajes artísticos y de un montón de otros ámbitos que exceden el teatro. Por eso es tan complejo también, ¿no? Porque en definitiva
hay que saber un poco de todo, porque en definitiva tenés que tener herramientas y elementos para comunicarte con el sonidista, el iluminador, el escenógrafo, los actores, o sea, saber un poco de todas las especificidades, de todos los lenguajes que intervienen dentro del lenguaje teatral, porque recordemos eso también, ¿no? Que el teatro conjuga un montón de signos que vienen de distintos lenguajes. Entonces tengo que contemplar y tengo que saber. Hay cuestiones que hay que saberlas, hay que aprender. Digo, no es que simplemente me hice un curso de dirección teatral y ya está. Muchas cosas se aprenden desde la práctica, pero muchas otras se aprenden desde la curiosidad, se aprenden desde la formación, se aprenden investigando, se aprende buscando, se aprende, digo, hay cuestiones que son técnicas, hay cuestiones que son muy concretas. No sé, el color no es algo que yo invento, el color se estudia hace siglos y hay herramientas concretas para aprender cómo funcionan los colores y cómo utilizarlos. Entonces, si no lo sé, me puedo interiorizar, puedo buscar información, puedo aprender, ¿no? Cuando hablo del color, también puedo hablar del color luz, de la iluminación, puedo hablar también de la composición en los espacios, puedo hablar también de la música, puedo hablar de un montón de cosas que un director o una directora debe saber, porque en definitiva está utilizando todos esos elementos constantemente para crear ese todo, esa totalidad. La dirección de actores también tiene su especificidad, no es parate y hace más o menos esto. No, digo, hay que tener un sustento técnico y hay que tener herramientas no solamente para comunicarse e intercambiar con un actor o con una actriz, sino también para acompañar en ese proceso creativo y a la vez escuchar cuál es la propuesta de ese actor o de esa actriz y cuál es la línea de trabajo de ese actor o de esa actriz. Porque, por ejemplo, yo tengo una formación fuerte en actuación en la escuela de Raúl Serrano. Yo estudié en Buenos Aires en la escuela de Serrano con su metodología de trabajo, que para mí siempre fue como la más concreta a la hora del trabajo actoral, ¿no? Me parece que tiene una mirada muy pragmática, muy útil y muy efectiva. Lo vi, lo estudié, lo aprendí y lo practiqué también. O sea, pude comprobarlo desde la práctica, desde la observación y desde lo teórico también, ¿no? Desde lo conceptual pude comprenderlo. Entonces, a mí me pasa que utilicé todo aquello que aprendí en cuanto a esa técnica de trabajo para hacer propuestas concretas a los actores, para pedir cosas específicas o para marcar un camino de la forma más clara y precisa posible, ¿no? Eh, o más, ¿cómo llamarla? Objetiva también, porque las subjetividades a veces juegan como un arma de doble filo, ¿no? Porque si yo te pido algo demasiado subjetivo, eso está cargado de mi propia subjetividad, de lo que yo pienso que es, bueno, yo creo que se siente así, le pasa esto, pero lo mismo que yo te estoy diciendo, vos lo podés interpretar de otra manera, y lo que para mí es lindo, para vos es lindo otra cosa, entonces si yo te pido lindo, vos haces lindo, pero lo que es lindo para vos, no lo que es lindo para mí. Entonces ahí ya se está generando como una incomunicación, porque yo te estoy pidiendo algo muy subjetivo y vos lo estás interpretando con tu propia subjetividad, lo cual tiene sentido, pero posiblemente no nos estemos comunicando en el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, trato de utilizar un lenguaje lo más técnico posible, pero a la vez también de escuchar a esa otra persona que está del otro lado y cuál es el lenguaje que esa otra persona habla. Porque yo, que me formé con esta técnica y trabajo perfecto con esta técnica, trabajo con, bueno, en Quién ama al rey padre, bueno, Nati Saavedra, que es una de las actrices, estudió en la misma escuela que yo. O sea, tenía la misma formación técnica. Yo a Nati le decía, Nati, acá quiere matar porque tal, parece que hablamos el mismo idioma, porque en definitiva lo que sucedía era que conceptualmente ella entendía lo mismo que yo. Las otras actrices tenían otra formación, en otras escuelas, con otras maestras, otros maestros, otras líneas de trabajo. Entonces, no es que no me entendían si yo les hablaba en ese lenguaje, pero yo tenía que estar mucho más atento a ver qué necesitaban, qué estímulo necesitaban, en qué lenguaje comunicarme con ellas y qué cosas podían llegar a confundirlas y qué cosas podían llegar a orientarlas, ¿no? Entonces ahí había como un doble trabajo de escucharlas para ver qué lenguaje estaban hablando
y tratar de hablar en ese mismo idioma, ¿no? Tratar de comunicarme de una forma efectiva y certera que a ellas les sea útil para crear, ¿no? Por eso hacía hincapié antes en el tema de la comunicación, porque una mala comunicación puede hacer desastres, porque una mala comunicación puede trabar un proceso en vez de hacerlo fluir. Entonces a veces está bueno eso, detenerse y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo en realidad estoy queriendo proponerle? ¿Cuál es la mejor manera de proponérselo? ¿A quién le estoy hablando? ¿Cuál es ese lenguaje o idioma que habla esta persona? Y de qué forma yo me puedo acercar a hablar ese idioma? Si no sé, escucho. Y si escucho, lo más probable es que vaya encontrando alternativas. Ah, ok, ahora entiendo que ella piensa que el personaje hay que encararlo por acá, entonces le voy a hablar, ah, ya sé, le voy a proponer esto, ¿no? Incluso sin estar seguro de lo que le voy a proponer, pero por lo menos eso que le voy a proponer contempla a esa otra persona, ¿no? Y sus potencialidades, sus posibilidades, no la anula. Entonces ya al escuchar resulta mucho más factible que empecemos a encontrar un camino en común para construir y crear algo. Así que bueno, eso, el rol del director de actores puntualmente está muy minimizado y debo decir que para mí es clave, porque hay mucha gente que se llama director o directora de teatro y en realidad es puestista. ¿A qué le llamo puestista? Alguien que se ocupa de la puesta en escena. Ah, la luz acá, la música es esta, la escenografía, vos entrá por allá, vos entrá por acá, en ese momento se acercan, genial, buenísimo. O sea, divino, hermoso todo. Pero ¿qué pasa con los actores y las actrices? No, bueno, entrá, salís, parate, bueno, pero ¿y los dejaste solos? Tirarles una soguita, acompañarlos en ese proceso, ¿no? Entonces, a mí puntualmente la instancia que me resulta más placentera es la de dirección de actores, porque tiene que ver con lo humano, porque tiene que ver con el encuentro, con el actor, con la actriz, y con una escucha, con un intercambio constante, y con un desafío de ambas partes, un desafío grupal de lograr concretar algo, materializar algo. De base tenemos todos el mismo objetivo, que es llegar a estrenar la obra. Entonces, si funcionamos como un equipo, nada puede salir mal, porque tenemos el mismo objetivo, estamos acá por lo mismo, así que vamos por eso. La dirección de actores creo que es clave porque justamente no solo apunta hacia un resultado desde lo artístico, sino que también es lo que posibilita la dinámica grupal, ¿no? Es lo que estimula el funcionamiento de ese equipo y la comunicación entre esos actores y esas actrices, lo que puede llegar a generar tensión o distender, ¿no? En cualquier situación que suceda dentro de un grupo. Eh, entonces, hay cuestiones muy humanas y hay cuestiones muy técnicas y muy específicas, ¿no? Que hacen a saber escuchar cuál es la potencialidad de ese intérprete, la experiencia, el bagaje que trae, la formación, el idioma, el lenguaje que habla, y poder llegar a encontrar puntos en común para trabajar a partir de eso que tenemos en común y no de lo que nos diferencia. Porque si no, puede ser, y bueno, discúlpame, yo manejo esta línea de teatro, vos haces otra, bueno, ayornate y amoldate a la mía porque yo soy el director. No, no, porque uno no se saca de encima su propia experiencia y su bagaje así de un segundo para el otro. Entonces, mejor establezcamos acuerdos, encontremos puntos en común para crear a partir de eso. Incluso va a salir algo mucho más rico, porque yo voy a ver posibilidades que a mí no se me hubieran ocurrido y que esa actriz, desde su experiencia y su formación, transitó y propuso. Si yo me cierro a que las cosas sean como yo espero, me quedo con la mía, no aprendí nada. Pensaba en esto que decías que es completamente aplicable también a los equipos técnico-artísticos, ¿no? Digamos, en las producciones independientes, y un poco también aparecía antes, un poco que el director se hace, o la directora se hace cargo de todo, hace también la escenografía, hace la puesta de luces, resuelve como todo, ¿no? Pero mientras más gente
mientras se pueda y respetando obviamente cada proceso y cada equipo de trabajo, ¿no? Pero mientras más visiones puedan estar y puedan compartir y puedan ir tejiendo, es probable que la propuesta final sea muchísimo, pero sea superadora, sea muchísimo mejor, e incluso en la cuestión, digamos, de la potencia, ¿no? Pensando en esto de la cantidad de signos, la cantidad de cuestiones que aparecen en la escena, ¿no? Y que uno no tiene por qué saberlas todas, ¿no? Digamos, yo de escenografía capaz que si tengo a alguien específico, así como el actor o la actriz me puede dar un montón de material, puede haber alguien que me resuelva lo visual o puede haber alguien que me resuelva lo lumínico y que enriquezca esa propuesta. No solo en vistas al proceso final, sino en la construcción, en la exploración, en la búsqueda que hay de esto. Sí, sin duda. Sí, y pienso también que es trabajo del director saber a quién acudir en qué momento también, ¿no? Porque en definitiva no quiere decir que porque cuantos más profesionales de cada rubro haya, mejor va a ser el resultado, sino escuchar también lo que una obra o lo que un proyecto, lo que un proceso te pide y necesita. Para esta obra que les contaba recién, yo necesitaba trabajar con una coreógrafa. No necesitaba una escenógrafa, no necesitaba una maquilladora, no necesitaba una coreógrafa, porque digo, en este momento necesitamos una apertura que sea así, en este momento necesitamos que haya una coordinación de desplazamiento, necesitamos, sí, una coreógrafa, claro, y llamé una coreógrafa. Digo, no hacía falta un escenógrafo, alguien, no, una coreógrafa. Entonces también eso, ¿no? Como escuchar lo que el proyecto te va pidiendo. Y saber cuáles son tus limitaciones y cuáles son tus límites también, ¿no? Porque tirarte a hacer algo que no tenés ni idea, te puede salir bien, te puede salir re mal. Entonces, mejor decir, che, yo de esto no entiendo nada, llamo a alguien que sepa. Siempre hay gente dispuesta a colaborar, siempre hay gente dispuesta a aportar, a veces por dinero, a veces de onda. También está bueno apelar a un, che, mirá, estoy trabajando en este proyecto, necesito tu mirada, necesito tu opinión, necesito tu trabajo. Bueno, y después se conversa y se ve de qué forma el otro se suma. Si te pide un cachet específico, si te propone entrar dentro de una cooperativa, entonces decís, bueno, como los actores tienen un puntaje, el escenógrafo tiene otro puntaje, el director tiene otro puntaje, pero eso en cuanto a lo organizativo y administrativo se habla, se conversa, pero siempre está bueno que haya alguien sobre lo específico que se necesita trabajar. Y hay algo ahí también que decías que me parece clave, que es esto, ¿no? De, bueno, saber escuchar qué necesita cada espectáculo y también ser conscientes de cuáles son las limitaciones en términos de lo que sabemos, ¿no? Creo que eso es algo que por ahí muchas veces pasa de largo y que es importante, ¿no? Decir, bueno, para este proyecto en específico sé que voy a necesitar acompañamiento en este aspecto o en este área, ¿no? Otra cuestión que también tiene un poquito que ver más con una cuestión personal, pero que para mí es clave poder darnos la posibilidad de pensarlo, es esto de abrir el juego a pensarnos construyendo también en vínculo con otros lenguajes. Recién hablabas de una coreógrafa, ¿no? De lo que es la danza. Yo pienso en tu formación específica como técnico en artes visuales y, por ejemplo, pienso en la performance, que es algo en lo que también has desarrollado propuestas específicas. Pienso en espectros, por ejemplo, ¿no? Y la chance de no atarnos quizás a no, bueno, pero esto es el teatro, ¿no? O sea, como que cada proceso permita que aparezcan los lenguajes que requiera. Quizás hay alguno en el que aparece la cuestión más audiovisual, quizás hay otro en el que aparece la cuestión que tiene que ver con una mirada musical de la danza o incluso de Mm. diferentes, ¿no? Eh, Pienso, por ejemplo, en el espectáculo de María Elena Walsh y en el hecho de que ahí también aparecía fuertemente la música y la posibilidad de cantar, de bailar, digamos, como otras competencias. No sé por ahí si en relación a esto quisieras comentar un poco de alguno de estos espectáculos que mencioné o de tu visión al respecto. Sí, yo creo que es clave también estar al servicio de, tiene que ver con eso, ¿no? Con todos estos espectáculos que mencionaste o estas propuestas no necesariamente nacieron
de mi deseo de materializar ese proyecto, y un día me estaba duchando y dije, ay, voy a hacer una obra que sea no. Por ejemplo, Espectro fue una intervención artística que hicimos en la ex ESMA, en el Museo de la Memoria, donde fue la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, donde estuvieron secuestradas y mataron tanta gente durante la dictadura militar. Se hizo un evento, la Noche de los Museos, un evento que se hace en Buenos Aires, donde toda una noche están abiertos los museos de toda la ciudad, y me invitaron a participar con una propuesta artística. Y a mí me pareció lo más apropiado armar una propuesta escénica más cercana a la performance, no un espectáculo, una obra, un espectáculo escénico como una obra de teatro, sino más bien trabajar con actores y con actrices que estén transitando en el espacio, trabajando con algunos textos, pero también lo visual, y el impacto de esos cuerpos presentes eran protagonistas de esa propuesta. Entonces, construimos unos, no les llamaría personajes, ¿no? Caracteres quizá, porque en definitiva no tienen entidad de personaje, pero eran sujetos que estaban ahí transitando el espacio. Había 6 actores y actrices que eran los espectros, o no, porque en definitiva también tenía como una doble acepción, que eran personas que fueron secuestradas y que estaban en ese espacio, y le pedían a la gente que por favor le avisen a su familia que estaban ahí, que los habían secuestrado, como que apelaba mucho también al público que ingresaba a ver esa muestra, porque el espacio era un museo, y de repente te aparecía una persona diciéndole, por favor avisale a mi mamá que estoy acá, ¿no? O sea, mirándote a los ojos, y a la vez trabajamos con una caracterización de época y un maquillaje que daba, ¿no? Pálido, que generaba una sensación de un espíritu rondando en un espacio. Trabajamos con ese concepto. Y había otros 3 actores y actrices que estaban con unas máscaras, que eran como unas calaveras de unos cuervos, ¿no? Con unos vestuarios negros, con pluma, con piel, como una cosa oscura, que rondaban a estos otros personajes y a los espectadores, al público que entraba al museo, y en determinado momento se acercaban a los espectros que estaban hablando con la gente, los encapuchaban y se los llevaban, así, muy, muy tranquilamente, como si nada sucediera. El impacto que tenía eso, yo no les puedo explicar lo que fue esa noche, encima fue una noche de lluvia en Buenos Aires, lluvia torrencial. La gente que va a ese espacio, primero que en ese espacio se percibe una energía muy densa, muy fuerte, ¿no? Yo como director traté de trabajar con todo eso, porque era muy significativo estar haciendo eso ahí. Eso en otro lugar no tiene sentido, eso ahí tiene mucho sentido, porque es un espacio cargado de historia, con una energía muy impactante, y a la vez también quienes iban a ese lugar sabían con qué se encontraban en cuanto a la información que iban a ver, las fotos, ¿no? Los textos, las películas y demás. No sabían que iban a estar estos cuerpos vivos produciendo, construyendo, creando. Mucha gente que se quedó absolutamente impactada, gente que se puso a llorar, gente que interactuaba con los actores y las actrices. Incluso recuerdo a una mujer que, que forma parte de familiares de desaparecidos, que empezó a interactuar con estos cuervos y les hacía como atrás, fuera, retrocedan, ¿no? Como que entró en ese código poético de que estos cuervos representaban, ¿no? Toda esa oscuridad que querían llevarse a estas personas, y los alejaba, ¿no? Entonces pensé un formato en el cual aprovechar todo esto que ya de por sí el espacio proponía, ¿no? Entonces no me aferré a la idea de crear una obra de teatro, una escena, un diálogo realista en un lugar en donde los espectadores se sienten y miren, y los actores actúen y hagan. Los actores, las actrices, los espectadores estaban por todo el espacio. Todo sucedía en cualquier momento. Había reglas concretas y específicas, reglas de juego, en la cual durante los ensayos se pusieron esas reglas de juego, porque no se olviden que el teatro es juego, con mayor o menor compromiso, pero es juego. Entonces, a veces el trabajo del director tiene que ver con eso, con ir
poniendo esas reglas de juego y viendo qué sucede cuando ese juego se produce. Entonces armamos reglas de juego como el gato y el ratón, ¿no? Que el ratón huye, el gato persigue, el ratón se esconde, el gato busca, el gato atrapa, el gato se lo lleva a su cueva, el ratón se escapa, ¿no? Trabajamos con esa dinámica muy pava, muy simple, muy concreta, transpolada y llevada a la idea de un grupo de personas que fueron secuestradas y están en un lugar que no saben dónde están y necesitan pedir ayuda a la gente. Y estos cuervos, estos personajes simbólicos, alegóricos, metafóricos, ¿no? Que los chupan, que los buscan y se los llevan, fue impactante. Y ahí no fue un gran trabajo profundo ni de dramaturgia, de texto del discurso dramático de lo que decían, ni de... No, o sea, era mucho más impactante desde lo visual, del entorno en el que eso se producía y de la simpleza. Porque si te pones a pensar era muy simple, no era nada del otro mundo, no era nada, no teníamos ni siquiera grandes recursos escénicos como pantallas, cantidad de luces, creo que nos prestaron 2 o 3 tachos que ubicamos en un rincón. Las máscaras y los vestuarios de los cuervos los hice yo, estuve una semana, bueno, eso, como yo soy técnico en artes visuales, estudié mucho, dibujo, pintura, escultura, cerámica, y lo volqué todo al teatro, ¿no? A la creación de vestuarios, maquillajes y demás. También puse esa pata fuerte en esa propuesta para construir estas máscaras de estos cuervos, los vestuarios, los maquillajes y la caracterización de los espectros. Entonces, utilicé mis posibilidades al servicio de esa propuesta y fue increíble. Pero también escuché, ¿dónde lo voy a hacer esto? ¿Cómo es el espacio? ¿Qué me posibilita este espacio? ¿Qué me permite? ¿Qué me sugiere? Hay mucho laburo de escucha, de observación, de ver el potencial de un espacio, de ver el potencial de un actor, de una actriz, de ver el potencial de un objeto, de ver el potencial de un vestuario, de ver el potencial. Y en función de eso empezar a construir reglas y ver cómo interactúan todos esos elementos. Y en esto que mencionás también aparece fuertemente la cuestión de estar atentos a cuál es el contexto en el que se va a producir y el tipo de evento, espectáculo, acontecimiento al que se quiere llegar, ¿no? Digamos, qué lugar va a tener el espectador en esa propuesta específica y en qué tipo de situación se le invita a participar, ¿no? Voy a proponerte que teniendo como estas ideas, ¿no?, frescas ahí, pensemos en literalmente lo opuesto, que es algo a lo que nos tuvimos que adecuar. Estoy pensando en el año pasado, estoy pensando en la pandemia y estoy pensando en arre cualquiera, ¿no? Entonces, pensar por ahí cómo también ahí se juega el lugar del espectador, de los espectadores, cómo convocarles a que participen, ¿no? Y pensar también ahí la cuestión del contexto de producción y qué hacemos frente a eso. En este momento de tanta incertidumbre también, las estudiantes y los estudiantes no saben si sus proyectos se harán de manera presencial, si se van a tener que hacer mediados por la tecnología. Entonces, también está bueno, creo, habilitar este otro tipo de proyectos. Estoy sorprendido porque te estudiaste toda mi carrera, mis producciones, mis obras. Una gran entrevistadora, Guaira. Mirá, Arre Cualquiera fue un proyecto que surgió el año pasado, en el momento en el cual nos enteramos que no íbamos a poder seguir ensayando y no íbamos a poder materializar el espectáculo que estábamos trabajando. En enero del año pasado trabajé con un grupo de 3 actores y 3 actrices que nos conocimos en una convocatoria de un espacio teatral allá en Buenos Aires que convocaba artistas para que se conozcan y se elijan para posiblemente trabajar en un proyecto, una dinámica muy, muy novedosa y muy atractiva, porque era como una especie de Tinder artístico, ¿no? Que buscaban hacer match entre artistas para decir, che, sí, quiero trabajar con vos, me interesa, me gusta. Bueno, con 2 de las actrices nos conocimos ahí y después hicimos una convocatoria para sumar algunos actores y algunas actrices externos. En fin, eran 3 actores, 3 actrices y yo como director y dramaturgo del proyecto íbamos a trabajar en un espectáculo partiendo de
la idea de investigar o indagar en todas aquellas cuestiones que nos hacen generacionalmente a quienes somos llamados millennials, ¿no? Que nacimos entre el 87 o un poquito antes y el 94, esa generación, ¿no? Que somos millennials. Entonces estuvimos trabajando, tuvimos 4 ensayos, en esa propuesta había una dinámica de trabajo donde yo llevaba algunas propuestas concretas para trabajar en el ensayo y después escribía y volvía con algo escrito, ¿no? Como una cosa, bueno, llegó marzo, cuarentena, cierran todo, cierran los teatros y de repente nos quedamos sin la posibilidad de seguir trabajando en este proyecto, de seguir trabajando juntos. Venía todo hermoso como un gran viaje de egresados, funcionando a la perfección y de repente, no más ensayo, no más reunión, no función, no sabemos hasta cuándo. Bueno, las primeras semanas fueron, bueno, veremos qué pasa, si esto sigue, cuando retomemos, por lo pronto, nos veremos. Y fueron pasando los días y decíamos, che, juntemos, veámonos, hagamos una videollamada, nos extrañamos, ¿viste? Como una cosa ahí. eh, y les propuse que empecemos a trabajar en un proyecto, dejando de lado lo que veníamos trabajando, porque si no hubiera querido ser algo distinto, ¿no? Porque en definitiva era como no aceptar que lo que queríamos hacer no se podía hacer y teníamos que hacer otra cosa. Entonces les dije, ¿por qué no eh, creamos un espacio de encuentro, si es que tenemos el deseo y las ganas, para crear en otro formato? No podemos hacer teatro, esto no es teatro, esto es audiovisual, es otro lenguaje, yo no soy director de cine, no tengo todas las herramientas del mundo para pensar en formato audiovisual, pero soy un artista, soy creativo, dirijo y les propongo que veamos qué podemos hacer con lo que hay. En eso sí soy bueno. Entonces digo, bueno, ¿qué hay? ¿Qué podemos hacer con lo que hay? Bueno, se engancharon, les pareció atractiva la idea y empezamos a trabajar. Y la idea fue en un principio hacer sketch, hacer humor, hacer cosas que nos diviertan a nosotros, no pensar en grandes resultados ni tener grandes expectativas, sino sostener un espacio creativo de encuentro, que era lo que nos interesaba. Poder encontrarnos todas las semanas, vernos, intercambiar, tirar ideas, jugar, divertirnos. Ese fue nuestro único objetivo. Terminamos grabando 30 sketches. Pueden buscarlos, están en YouTube, Arre Cualquiera, es un canal de YouTube. Terminamos grabando 30 sketches. Eso fue primero por la entrega que han tenido, que hemos tenido, el compromiso que hemos logrado y la constancia y la perseverancia, porque no les puedo explicar lo que fue en un comienzo salir de nuestra zona de confort, en el caso de ellos y de ellas como actores y actrices, y en mi caso como director, y la frustración que hemos sentido al principio por no entender qué pasaba, por qué no fluía la situación, si sabemos improvisar, si estudiamos un montón, si en esta la tenemos clara, claro, pero no la tenemos clara con la compu, no la tenemos clara en una videollamada donde no está la otra persona ahí, donde hay un delay de 3 segundos entre que yo hablo y vos me contestás, donde no puedo ver dónde estás ni lo que haces con todo tu cuerpo ni percibirlo, por lo tanto te respondo desde lo que se me ocurre o lo que te escucho, pero más no. Entonces en un principio fue frustrante porque no sabíamos en qué estábamos fallando. Claro, lo que estábamos fallando era en querer hacer de cuenta como que era lo mismo, pero con la computadora adelante. No, no es lo mismo, es otra cosa. Hagámonos cargo que es otra cosa, hagámonos cargo de que no es un ensayo donde vamos, ponemos el cuerpo, nos vemos, nos abrazamos, nos tocamos, es otra cosa. Asumido que es otra cosa, veamos qué podemos hacer en esta otra cosa. Y así fue que empezamos a trabajar, fuimos encontrando dinámicas de trabajo, terminamos reuniéndonos 3 veces por semana. Un día era reunión de tirar ideas y ver cuál iba a ser el sketch de la semana, qué ideas había, qué se nos ocurría, cómo lo haríamos, qué sé yo. El segundo encuentro semanal era para probar, ensayar, definir vestuario, las tomas, qué sé yo, y el tercero era para grabar. Y a eso le sumábamos las 3 o 4 horitas de edición
para hacer un sketch de 4 minutos, 3, 4 minutos. O sea, fíjense el trabajo que había detrás de un sketch pavo de 3 minutos. Nuestro objetivo no era ni ser influencers, ni ser youtubers, ni ganar una fortuna. No, nuestro objetivo era mantenernos conectados, era seguir creando, era seguir sosteniendo un espacio de intercambio. Y la verdad, yo creo que en muchos aspectos nos salvó la vida durante el año pasado, porque era como un gran estímulo saber que nos íbamos a encontrar a crear, a producir, a inventar, a tirar ideas, a intercambiar. Poner nuestra energía en eso creativo nos salvó, porque en definitiva no estábamos durante ese tiempo pensando ni que el mundo se viene abajo, ni que hay una pandemia, ni que qué tragedia, ni que la gente muere. Mi preocupación, mi gran problema del día era, bueno, ¿qué trabajamos hoy con las actrices para el ensayo, para lograr que la escena, que el sketch, que el... Y la verdad, la verdad, la verdad, yo pienso de todo corazón, y esto lo pienso no solamente en este proyecto y en estas circunstancias, sino que lo pienso en toda mi vida, que que el gran problema del día sea qué vamos a hacer en el ensayo, para mí es buenísimo, porque preocuparme y pasarla mal por cosas que no puedo cambiar, que no puedo resolver, que no puedo hacer nada al respecto, es contraproducente, es al pedo, porque en definitiva yo no puedo salvar vidas, no puedo impedir hechos delictivos, no puedo. Entonces mejor apago la tele y pongo mi energía en algo creativo. Porque sí puedo crear algo que no existe, hacer que exista y quizá sacarle una sonrisa a alguien cuando mira el sketch o hacerle vivir una experiencia atractiva cuando viene a participar del acontecimiento escénico o generarle un plan atractivo para un sábado a la noche cuando venga al teatro o ofrecerle una experiencia para cuando venga a mis clases de teatro y ponga el cuerpo y se encuentre consigo mismo produciendo y haciendo desde otro lugar. Entonces digo, viva el teatro, porque tan inútil que parece y tan útil que es. Porque en definitiva, digo, yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi mundo. Y elijo cambiar mi mundo y elijo cambiar mi mundo a través del teatro. Lean, con ese cierre que es hermoso, abrimos el momento de intercambio, si te parece, de preguntas. Dale. Sí. Invitamos a los participantes que por ahí tengan apagada la cámara, si quieren encenderla para poder participar y tomar la palabra para poder hacer sus comentarios, para poder compartir opiniones, para poder hacer preguntas. No sé si alguien quiere iniciar. Buenas tardes. Yo en realidad hablo mucho. ¿Cómo estás, Leandro? Un placer escucharte. Justo me agarraste con la voz para atrás, así que hoy te vas a salvar de todas mis preguntas. Nada más quería decirte que fue un placer para mis oídos, como te estimula muchísimo, ¿no? Como que te da mucho. Vos hablando y se me vienen las clases con Guaira a la cabeza. Como que toda esa estructura y eso que vas contando lo llevamos directamente al aula. La verdad es que es genial. Y bueno, y esperemos poder volver a ver. Yo no voy a hablar mucho más, no voy a hacer muchas más preguntas, simplemente quería saludarte, agradecerte, decirte que es un placer conocerte y haberte escuchado. Gracias. Gracias Mi a nombre vos. es Mirta. Sí, me había Gracias, presentado. Mirta. Gracias. Yo voy a preguntar algo para comenzar, algo que puede pasarnos o que hace el director cuando ya hizo la apuesta y de repente, o sea, ya estrenó la obra y descubre que algo que pensaba como respuesta, en realidad descubre que no es esa respuesta, que es otra. ¿Qué hace con el espectáculo? ¿Qué hace con cómo lo transforma eso o cómo lo investiga? ¿Te referís a otra respuesta por parte de los espectadores? Que eso que No, de algo que sucede. descubrís vos como director o algún actor descubre como algo nuevo, algo que no lo había pensado, que descubre, porque a veces puede ocurrir que uno va
por un lado, y resulta que en algún momento eso se transforma en el discurrir de funciones, o en algún momento algo de eso que venía trabajando cambia. ¿Cómo lo procesa? ¿Cómo lo hace? Yo Yo creo que no soy director, primero, no soy director, aviso, eso no, claro, no lo pregunto, no es capcioso, no soy claro. director, pero sí me ha pasado que un montón de cosas donde se estrenaron obras o empezamos a trabajar, incursión en la dirección porque es como me nutre como actor, yo me siento actor como propiamente dicho, pero descubro que hay cosas que se transforman, ¿no? En el a ver, el función a función, ¿no es cierto? Que yo Claro. creía que era una cosa y pasa a ser o empieza a tener significado otra. Bueno, ¿qué hay que hacer? Yo creo que es lo mismo que tiene que hacer un actor, una actriz, hacerse cargo, ¿no? Primero decir, bueno, acá está pasando otra cosa, no está pasando lo que pasaba antes. Y en todo caso, la pregunta puede ser, ¿esto que está pasando ahora va en la misma línea que la obra? ¿Va en el mismo sentido? ¿Va en la misma dirección? ¿O cambia completamente, o cambia rotundamente el significado de lo que construimos? De todos modos, digo, eh, la obra no está terminada cuando se estrena, por ende no es algo que, bueno, listo, ya la hicimos y la obra es esto y ahora la mostramos. En algún punto la obra sigue construyéndose y creándose a lo largo de cada función, a lo largo de cada acontecimiento. Que la letra sea la misma, que los actores sean los mismos, que el lugar sea el mismo, no quiere decir que la obra sea la misma. Esa obra es una nueva obra cada vez que sucede, cada vez que se produce ese acontecimiento escénico. Y por ende se transforma, muta. No es la misma la que ensayaste que la que estrenaste que la última función. Entonces, en algún punto pienso que lo que hay que hacer es hacerse cargo de esa transformación que la obra va teniendo, porque la obra como tal no existe, es un montón de elementos que conjugan en un mismo momento, en un mismo lugar, en un mismo día, un mismo horario, para producir un acontecimiento escénico. Si lo que se modifica tiene que ver con lo simbólico, con lo significativo, bueno, se puede decir alto, me parece que estamos diciendo otra cosa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos por ese lado? ¿Cambiamos? Pero bueno, siempre hay instancias de reflexión entre funciones. Sobre todo las primeras son las que hay incluso ensayos luego de las primeras funciones para ajustar algunas cositas, para replantear algunas cuestiones, o sea, es válido. Y eso es hasta lindo también, no está terminado. Si querés tener un producto acabado y que se reproduzca siempre igual, es el cine, es la televisión, es el audiovisual, que se graba, se congela y ahí se cristaliza, se reproduce. El teatro tiene esa maravilla que es que se transforma constantemente y esa transformación es bienvenida. Justamente estabas hablando, perdón, de vuelta, viste esto que decís eh, de que el teatro, bueno, obviamente, ¿no? El teatro fue hoy es presencia. Vos hace un rato nos decías de que esto que hacemos o que tratamos de hacer a través de la virtualidad no es teatro, ¿no? ¿Cómo cómo lo tomaríamos entonces? ¿Qué deberíamos, digamos, o cómo podemos hacer para llevar un poco de ese teatro? Porque seguramente dentro de poco vamos a volver a la virtualidad, Claro. como se viene viendo todo, y vos con tu experiencia y ya con esto que nos contaste de Arre Cualquiera, y bueno, y alguna experiencia que tenés, ¿qué nos decís a nosotros como alumnos para no desanimarnos, ¿no? En este sentido de poder seguir trabajando con la virtualidad sin ser teatro, justamente, porque vos Claro. lo planteaste muy así, como muy claro, no Sí, es teatro. no, sí. Bueno, Como primero que me quedo ahí. les quiero compartir un video, lo pueden buscar en el Instagram, en Instagram de mis talleres, que es teatro.press. Hay un video que hice el año pasado que se llama Esto no es teatro. Si lo pueden ver, me encantaría compartírselos porque habla un poco de esto que me estás planteando.
Y lo hace desde un lugar superador, no lo hace desde un lugar bajón, de decir, che, no podemos hacer teatro, qué bajón, qué mal. Bueno, pará, esto no es teatro, pero, ¿qué puede ser? Más allá de eso, del video que les quiero compartir, digo, estamos en un momento muy particular y estamos ante el surgimiento de nuevos lenguajes. No es teatro, no es cine, no es televisión, es un nuevo lenguaje que está surgiendo, que emerge, que se está construyendo, que se está configurando y no sabemos hacia dónde va a ir. Quizá de acá a 10 años nos acostumbramos a ver obras, no obras de teatro, obras que capaz que tiene un nombre el lenguaje de acá a 10 años, como streaming. Nadie sabía lo que era un streaming hasta que el año pasado somos todos maestros del streaming. Bueno, se está creando un nuevo lenguaje. Y cómo cambia, ¿no?, la mirada del director igual, ya en ese Absolutamente. aspecto. Uy, Sí, ¿por qué? totalmente. Porque nosotros tenemos acá en esta pantallita un control de la imagen que es más propia del cine, ¿no? En el cine, el director de cine elige el plano y a través de ese plano elige lo que cuenta. Ahora, el cine no es en vivo. Entonces, en el cine se puede hacer un cambio de plano, ir de un plano de talla a un plano general y narrar a partir de eso. Si hacemos algo en vivo, no tenemos ese cambio de plano. O quizás sí, porque si yo transmito ahora ahora estoy en mi computadora, pero ¿qué pasa si yo entro al Zoom desde mi celular? Entonces ustedes me van a ver acá y si yo ahora me paro y voy al baño, me ven que me acompañan al baño con mi celular y de repente tienen una toma de mi cara en primer plano de algo que sucede en el... Entonces fíjense que empiezan a aparecer posibilidades que surgen a partir de los recursos con los que cuento y que son propias de este formato del Zoom. Entonces yo digo, si en el Zoom lo puedo abrir de la computadora, lo puedo abrir del celular, qué bueno, entonces por ahí puedo hacer que en una parte estoy en la computadora y otra la grabo del celular. ¿Y qué pasa si tengo dos celulares? Entonces de repente en una transmito acá, en otra transmito acá y en otra transmito del otro celular que lo pongo adentro de un placar. Entonces cuando yo abro el placar, se ve mi cara abriendo el placar, entonces hay otra... Y de repente estamos creando algo que no existía, pero empezamos a pensar en el potencial que tiene un formato que es el Zoom. El Zoom es el Zoom. Ahora, ¿qué podemos hacer con el Zoom? ¿Qué podemos crear con el Zoom? En los sketches que grabamos el año pasado, experimentamos y exploramos un montón de cosas que tienen que ver con esos formatos, incluso, por ejemplo, la idea de la continuidad. Grabamos uno de los sketches, es una mujer que encerró a la empleada doméstica en el placar porque tenía síntomas, entonces para mantener el distanciamiento encerró a la empleada. Fue cuando pasó todo lo de Nicole Neumann, que decía que la tenía la empleada en negro y no sé qué, nosotros nos agarramos de eso y construimos un personaje, y las dos actrices estaban cada una en su casa, pero en las tomas que construimos generamos la sensación de que una está fuera del placar y la otra está encerrada adentro. Entonces le habla dentro del placar y la otra le contesta desde adentro del placar. Y si ustedes ven, no sé si se van a cuestionar, che, esto lo grabaron en distintos lugares, porque se genera la continuidad. Digo, y esto es lo mismo que cuando en el teatro construimos el fuera de escena, el fuera de campo, lo que sucede afuera de ese espacio que ve el espectador, que lo que se construye a través de la imaginación, es el mismo recurso, nada más que acá lo estamos utilizando en una pantallita del Zoom, y en el teatro lo hacemos en el espacio que el espectador puede observar y el espacio fuera de escena, ¿no? Fuera del campo visual o auditivo del espectador. Son los mismos recursos, pero hay que darle una vuelta de tuerca creativa para ver cómo los puedo utilizar y de qué forma. Y hay un montón de otros recursos que no son del teatro, pero que los podemos utilizar, que son recursos tecnológicos, que son recursos del audiovisual, o incluso son recursos comunicativos, como por ejemplo en la muestra que hicieron el año pasado, utilizaron el chat de WhatsApp como un recurso para comenzar para dar un marco a algo que se iba a desarrollar, con diálogos, con emojis, con cosas que son propias de nuestra contemporaneidad. Y si ustedes van a estudiar Shakespeare, no existían los emojis.
pero seguramente si hubieran existido los hubiera usado, porque en su época, en su contexto, Shakespeare era popular, ¿no? Bueno, ahora es que WhatsApp es popular. Bueno, ¿y cómo hacemos teatro por WhatsApp? Y sucede, y hay producciones que se están haciendo. Entonces, cualquier limitación es una regla. Cualquier regla puede posibilitar un juego, porque el juego tiene reglas. Entonces es un juego. Digo, bueno, no puedo hacer esto. Bueno, genial, es una regla de juego. Si no puedo hacer esto, entonces ¿cómo hago para lograr lo que yo quiero hacer sin poder hacer esto? Una regla, un juego. Ah, ok, vamos a jugar. No ver la restricción como algo negativo, sino como una posibilidad. Desde una mirada superadora. Bueno, no puedo hacer esto, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, mira, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Pero para eso hay que salir del lugar de comodidad y de confort, de decir, no, yo hago esto es lo que sé hacer, otra cosa no sé, no me interesa, no puedo, no me va a salir. Si entro en esa, como cuando improviso, ¿no? Si le meto un no de entrada, no avanza. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer con esto? Me parece que en ese sentido la actitud superadora es clave. Hay una definición de creatividad que me encanta que dice que la creatividad es la actitud y la aptitud de transformar lo dado. Es decir, en la actitud hay una cuestión personal de que yo decido hacer, me lo propongo, lo emprendo. Y la aptitud tiene que ver con la capacidad, es algo que me da la experiencia, la preparación, la formación, la actitud y la aptitud de transformar lo dado, es decir, lo que hay. En criollo hago con lo que tengo. Tengo Claro, Zoom, hago con Zoom. ¿Ah, qué puedo hacer con el Zoom? Bueno, probemos. Entonces eso, hay que ser creativo. En estas circunstancias más que nunca hay que ser creativo. buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna otra de las estudiantes o David quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Quieren compartir alguna opinión? Hola. A mí simplemente que me dejaste pensando en un montón de cosas. Con Carla estamos encarando un proyecto que todos los días se nos van ocurriendo cosas nuevas y nos preguntamos y nos repreguntamos. Entonces, también todo esto que vos estás hablando nos dice que por ahí estamos yendo por un buen camino, porque cuando uno se empieza a hacer muchas preguntas, a veces se asusta y dice, uy, realmente estoy haciendo algo, pero sí, y me dejó mucho pensando el tema del lugar, cuando vos contabas sobre esta experiencia, que por ahí con lo que queremos hacer con Carla, para nosotros tiene un cierto significado y que también estaría bueno poder pensar un lugar que sume a ese significado, siempre y cuando, bueno, como decía Mirta, no se vuelva todo para atrás, pero si eso es una restricción, tomo lo que acabas de decir y buscamos otra manera. Así que nada, me dejaste revolucionado. Buenísimo, buenísimo. Me alegra que así sea. Meli, que querías también tomar la palabra. No, hola. No, más que nada era un poco lo que decía Mirta, ¿no? Que qué bueno que está tu mirada, porque creo que la mayoría nos planteamos el año pasado y bueno, hasta el día de hoy, esto de realmente lo que estamos haciendo es teatro, se puede hacer teatro desde la virtualidad. Bueno, Guaira nos había en primera instancia enviado un material para leer, ay, corregime Guaira, era Una nota no me sale periodística. ahora. Una nota periodística como que tiraba todo abajo, como que no se puede. Y yo digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no esto de buscar otras herramientas, otras alternativas? Quizás pensando en esto de que de acá a 10 años, como os decís vos, seguramente esto se transforme en algo normal, ¿no? Porque todo el tiempo la tecnología va avanzando, las cosas van cambiando, las sociedades cambian y por qué no el teatro también. Entonces, está bueno tu mirada, teniendo en cuenta todo el recorrido que tenés y decirnos, bueno, no todo está tan mal y la posibilidad de hacer teatro y de que el teatro siga más allá de la pandemia o más allá de estar encerrados dentro de una cámara, se puede dar. Así que me parece muy buena tu mirada. Buenísimo, gracias. También lean, escuchen, vean, busquen, investiguen. Hay grandes investigadores teatrales
que están analizando todo este fenómeno, entre ellos Jorge Dubati, que fue maestro mío en la diplomatura en dramaturgia, en la Paco Urondo, en la UBA, es un referente que está analizando muchísimo todo este fenómeno y habla mucho de lo que tiene que ver con la intermedialidad, con la mediatización y con lo que sucede con estos nuevos lenguajes que no son teatro por una cuestión que no se dan un montón de factores que sí se dan en el acontecimiento escénico, como por ejemplo la desterritorialización. Yo hago un video, grabo, y ya no se está dando la simultaneidad que se da en el acontecimiento teatral de que espectadores y actores están en un mismo espacio, en un mismo lugar, en un mismo tiempo, percibiendo lo mismo. Ya ahí hay una gran diferencia. Entonces, eso, les sugiero que lo escuchen, que lo lean, que lo analicen, porque tiene un montón de conceptos que están surgiendo. No son cosas que ya existen y él las enseña, sino que es su propia reflexión quizá la que lleva a analizar y a conceptualizar estas cuestiones, pero a la vez también nos sirven como para decir, bueno, ok, asumo que esto no es esto, pero a la vez puedo ver una gran potencialidad de posibilidades de lo que puede llegar a ser, aunque no sea esto, ¿no? O sea, como, bueno, no es esto, lo asumo, pero puede ser otra cosa. Hola. Hola. Sí, respecto a lo que estaban hablando recién mis compañeras, yo también iba a hacer una pregunta respecto a eso de, entonces, si no es teatro, propiamente teatro, digamos, ¿qué otro tipo de, qué sería? ¿O no podría ser sino otro tipo de teatro que está surgiendo? ¿Por qué decir simplemente, bueno, no es teatro, no hay teatro en estas condiciones? Claro. Es Porque algo no, que... sí, yo pienso que porque quizá no podemos terminar de definir lo que esto es, pero sí podemos definir lo que no es teatro porque sabemos lo que es el teatro. Y en definitiva, para que se produzca el hecho teatral, el acontecimiento escénico, tiene que haber alguien que hace, alguien que mira en un mismo espacio-tiempo. Entonces, en este formato, ya de por sí, no estamos en el mismo espacio, a veces no estamos en el mismo tiempo, porque si es grabado, si es diferido, si hay 3 segundos de diferencia entre que yo lo digo y ustedes lo escuchan, ya no es el mismo tiempo. Ustedes me están escuchando desde sus casas, desde sus hogares, desde el lugar en el que estén, y yo estoy en mi casa y yo estoy escuchando que el vecino tiene el televisor prendido y esta experiencia de estar hablando con ustedes está interferida por el sonido del televisor de mi vecino. Capaz que ustedes, nada que ver, están en un espacio rodeado de naturaleza y se escuchan los pájaros. Entonces están percibiendo algo totalmente distinto a lo que yo estoy percibiendo. Fíjense que eso ya cambia por completo la experiencia que estamos teniendo de este momento. Entonces, así como cuando uno hace teatro piensa en toda esa experiencia, hasta incluso les puedo decir que yo he pensado qué saumerio iba a prender en la sala para que el aroma que que se sintiera al ingresar a la sala sea este y no este otro. Bueno, acá no, yo prendo saumerio riquísimo, ustedes no lo sienten. Entonces digo, bueno, ok, eso no tiene sentido pensarlo, pero ¿qué otras cosas puedo pensar? Y bueno, todas aquellas que tienen que ver con lo propio de este lenguaje. Y puedo usar filtros y puedo usar la Snapcam y en vez de usar una caracterización teatral, uso la Snapcam que me haga de viejo, entonces pongo ahí, en vez de usar una caracterización, me cambia la cara virtualmente y me agrega pómulos y eso en el teatro no puede suceder, pero acá sí. Entonces, ¿por qué no usarlo? Pero fíjense que si me aferro a la idea de que tiene que ser como el teatro, me pierdo la posibilidad de explorar todos estos recursos que el teatro no tiene, que este lenguaje nuevo que está surgiendo sí. Y además me pregunto, ¿por qué la necesidad de querer conceptualizar todo, definirlo y cerrarlo? Bueno, si no es teatro, ¿qué es? Queremos saber qué es. Bueno, no sabemos qué es, hagámoslo y en 10 años diremos, yo hice algo que hoy se llama esto, pero en ese momento no tenía nombre. No sé por ahí si alguna compañera o David quiere hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario.
Yo, una cosita. ¿Sí? Volviendo un poco a la dirección, que de experiencia que sabe, vos hablaste de la improvisación para partir a escribir, ¿no? Eh, Nosotros con May pensamos en fusionar unas obras famosas, muy famosas, y tomar un pequeño, aunque sea una oración o algo pequeñito, y de ahí partir. ¿Cuánto tiempo, más o menos, estimado, estás en ensayo de improvisación y sacando ideas y si podés, más o menos, cuánto demanda eso, Mira, yo estimado? creo que no hay una única respuesta para esto que me preguntás porque tiene que ver con los procesos creativos de cada uno, de cada grupo y con los objetivos que te pongas, ¿no? O sea, yo te puedo decir que con mis alumnos del taller de teatro, en, no sé, media hora podemos armar una situación que dura 15 minutos, no sé. Después podemos profundizarla y estar ensayando 3 semanas y hacerla crecer y tomar otras decisiones y modificar y agregar y demás. Pero depende cuál sea tu objetivo, qué es lo que quieras hacer, es el tiempo que vas a estar trabajando. En algún punto también pienso que se pueden poner eh, plazos para trabajar y decir, bueno, vamos a trabajar 2 semanas improvisando, después vamos a empezar a organizar lo que surgió en esas 2 semanas, porque si no, no puede estar eternamente improvisando y en ningún momento Ah, cierra, ¿no? O sea, hay instancias, esto tiene que ver con los procesos creativos también, yo lo enseño mucho en dramaturgia, porque en la dramaturgia es muy claro esto. Hay instancias donde uno genera, produce, hace, pone. Hay otra instancia y dice, ok, a ver qué puse, a ver, ahora organizo, ordeno. ¿No? Son como, por un lado, usar toda la parte que tiene que ver con la imaginación, el impulso, ¿no? Como la parte más intuitiva, instintiva. Y después hay otra parte que tiene que ver más con la racional, la estructural, la que da forma, la que ordena, la que organiza. Son dos momentos distintos. Bueno, podés proponerte trabajar durante una etapa desde ese lado, donde van a investigar, probar y demás, y después otra instancia donde van a organizar, ordenar, achicar, tomar decisiones. Si te es útil, ponete vos los plazos. No me preguntes a mí cuánto tiempo tenés que trabajar tu proyecto, sino vos decidí, si estás dirigiendo, cuánto tiempo crees que es el mejor para cada etapa. Si vos estás dirigiendo, vas a tomar la decisión vos, porque es parte del trabajo de la dirección tomar decisiones. Entonces vos decidí que durante tanto tiempo vas a improvisar, durante tanto tiempo vas a organizar lo que surge en la improvisación. ¿Te puedes equivocar? Bueno, pero es parte, es válido. Bienvenida a la equivocación también. Genial. ¿Alguna pregunta más, algún comentario más que quisieran hacer o compartir? Sí, me quedé pensando desde la dramaturgia, porque bueno, como decía Carly, yo soy May, hola. ¿Cuándo, para vos, ¿no? ¿Cuándo decís, bueno, esto ya está, esto que estoy escribiendo ya está, ya llegó a lo que en mi mente esperaba? Porque como dice Carla, lo que estamos haciendo es muy experimental, tomamos 2 horas y estamos yendo, es más, todavía no nos pusimos a pensar quiénes van a actuar para hacer esta experiencia de improvisar, porque no podemos ser nosotros, Guaira nos dijo, eran las reglas. Entonces, cuando vos decís, bueno, listo, ya está, acá llegué a lo que quería llegar y das por finalizada esa tarea, porque es la primera vez también que vamos a dirigir, que vamos a escribir algo, que vamos a hacer muchas cosas, son muchas primeras veces. Sí, te aclaro algo, me meto un segundito, Leandro. Los chicos todavía no tienen como materia dramaturgia, porque no están dadas las condiciones en cuanto a horas y docente. Estamos gestionando horas para que la escuela tenga horas de dramaturgia, y entonces toda la experiencia sobre la dramaturgia es visceral, es totalmente, bueno, intuitiva, ¿no es cierto? Y lo que le podemos ir aportando nosotros, pero nunca va a ser como transcurrir el hecho dramatúrgico en horas y con un profe. Así que eso quería aclararte para que sepas. Ok, y la pregunta era... ¿Cuándo podés decir que concluiste la obra que estás escribiendo? Para vos, ¿no? Nunca.
Porque para mí nunca está, siempre le falta, siempre algo falta, siempre se puede otra cosa, siempre se puede más. Pero eso es una cuestión de que a mí me pasa eso, que nunca digo, bueno, terminé esta obra, está finalizada. ¿Cuándo la terminé? Cuando la tengo que presentar al concurso la noche anterior, 15 minutos antes de la hora de cierre de la convocatoria, porque soy hijo del rigor ante todo. ¿Cuándo digo, terminé de escribir esto? Cuando me cansó, me aburrió y quiero hacer otra cosa, y digo, esto ya está. Incluso en la dramaturgia suele suceder mucho que se escribe y se encajona. Tengo 500.000 obras avanzadas, desarrolladas, una parte, una escena, y ahí quedó, y en algún momento la retomo y avanzo, y desarrollo, y capaz que queda ahí, pero eso, hay una partecita que a mí me estimula a escribir otra que se termina convirtiendo en un monólogo, que después se trabaja con una actriz. El año pasado también hicimos unos vivos, trabajamos en Instagram con unas lecturas dramatizadas de un monólogo que escribí hace ya como 5 años. Cuando escribí ese monólogo jamás me imaginé que íbamos a hacer una lectura en un vivo de Instagram. Y bueno, pandemia. Terminamos haciendo la historia transcurre en una cocina, porque es una mujer que está esperando que llegue el marido del trabajo, como una ama de casa de los años 50, y lo hicimos en la cocina de esta actriz. Yo leía las didascalias desde mi casa, y ella actuaba en la cocina de su casa, trabajaba con el texto cerca, y terminó siendo una experiencia por un vivo de Instagram que hicimos el Día del Teatro para festejar el Día del Teatro haciendo algo cercano al teatro. Pero una obra terminada, no sé, uno nunca dice esto está terminado, creo. Y está bueno también que así sea, ¿no? Porque en definitiva lo que sucede también en la dramaturgia es que son otros procesos creativos distintos al de la actuación o al de la dirección, que incluso uno dice, bueno, el actor llega al estreno y dice, estrené, bien, y llega al final de la temporada, última función, y dice, terminé la temporada de las funciones de la obra. La dramaturgia, y es más lo que se produce que lo que se cierra, que lo que se termina. Y está bien que así sea también. Pero bueno, esa es otra cuestión que quizá en otro momento charlaremos, porque nos vamos de la dirección, que era un poco lo que hoy estábamos, nos situaba, nos convocaba para hablar. Bueno, pero justo hablaste de esto, entonces también podríamos decir que no deberíamos desechar nada de lo que escribamos. Por ahí si escribimos algo que para lo que nosotros estamos haciendo no funciona, lo guardamos Nada y lo se retomamos después. tira, todo se guarda, guarden. Hoy en día encima el espacio virtual no ocupa espacio. El Drive para mí es lo mejor que me pasó en la vida. Tengo todo, carpetita de la carpeta del año, bajo el año 2019, y dentro del 2019, 500 carpetas con lo que hice, escribí, busqué, investigué, armé. Guarden porque nunca saben cuándo, esto tiene que ver con lo que escribí, con lo que probé, con lo que no ocupa espacio, no molesta, no jode. Como la experiencia. Cuanta más, mejor. Bueno, como para ir cerrando, Lean, como título, como algo que invitaba y que nos reunía, le habíamos puesto conversatorios espantamiedos sobre dirección teatral. Entonces, la idea era invitarte a poder compartir, si vos tuvieras una sugerencia, un tip, una idea, una reflexión final que tuviera que ver con esto, con algo que quizás en una primer experiencia en dirección está bueno saber, está bueno tener en cuenta, o pueda llegar a servir, ¿no? Como para orientar, para invitar también a crear. Bueno, algunos consejos pueden ser, sean honestas, háganse cargo de lo que saben y de lo que no saben, blanqueen absolutamente todo, no para generar incertidumbre, pero sí para hacerse cargo de dónde están paradas, ¿no? Porque en definitiva no puedo transmitir todo mi miedo y mi incertidumbre al resto del equipo, pero sí les puedo hacer saber que tengo la mejor intención del mundo y que estoy acá para aprender también, ¿no? Como nada peor que alguien que quiere hacerse que sabe algo que no sabe. Entonces, sean honestas con ustedes mismas y sean honestas con el equipo de trabajo, ¿no? Porque en definitiva
es un equipo, vamos a trabajar en equipo. Entonces yo voy a aportar algunas cosas y ustedes van a aportar otras y trabajen en ese clima de confianza y de intercambio. Escuchen y escúchense a ustedes, ¿no? Trabajen mucho desde la escucha honesta. Blanqueen lo que a ustedes les sucede y escuchen lo que les sucede a los demás. Denle lugar a eso, corran el ego a un costado de querer tener el control de lo que sucede para observar y escuchar lo que sucede. Ese puede ser un consejo, ¿no? Cuenta como consejo. Sí, 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 por supuesto. Después, ¿qué más les puedo decir? Disfruten de la experiencia, porque también es juego. Como cuando uno actúa, como cuando uno escribe, el teatro es juego siempre. Entonces, no lo vivan como una presión o una responsabilidad, vívanlo como un juego también. Desafíense a ustedes mismas a salir de su zona de comodidad y de confort y de seguridad para probar, para experimentar y para autosuperarse también, ¿no? Si no saben, busquen gente que sepa, investiguen, aprendan, pidan ayuda, porque también es necesario, como hablamos anteriormente, colaboradores externos que aporten, ¿no? Y sí, les recomiendo que generen estructuras de trabajo que puedan sostener, que sean constantes, que sean perseverantes y que tengan disciplina, que se comprometan y que desarrollen ese compromiso a lo largo de todo el proyecto, que establezcan plazos y los cumplan. No es la semana que viene vemos cuándo nos juntamos, cuando nos dé tiempo. No, porque el tiempo nunca nos da. Las cosas no se dan casualmente, las cosas se dan cuando uno organiza, se pone de acuerdo, establece un acuerdo y lo cumple. Si el ensayo es a las 8, es a las 8, ni 8 menos 20, ni 8 y media, es a las 8. De 8 a 10 es el ensayo y es los lunes y es los jueves, y al ensayo no hace falta. Entonces, ustedes si van a dirigir, pónganse en ese lugar de predicar también con el ejemplo y antes que nadie cumplan con eso y van a ver cómo los actores y las actrices también comprenden que ese código es parte de ese proceso, entonces el ensayo es a las 8, los lunes y jueves y no falta. Porque nadie te va a venir a exigir que no, si faltás al ensayo te lo descuento del sueldo, porque no creo que cobren un sueldo por hacer el ensayo, por hacer la obra. No sé cómo están las cosas allá en Caleta, Olivia, pero no sé si bajan sueldo de cultura para que hagan obras. Bueno, entonces digo, si vos llegás media hora tarde al trabajo, te lo descuentan, si lo haces 3 veces, te echan. Si vos llegás tarde... Bueno, acá no hace falta que haya nadie arriba mirándote, bajándote línea de cómo tenés que hacer las cosas. Entonces, qué mejor que comprometerse con uno mismo y con el equipo con el que está trabajando para generar una disciplina de trabajo y cumplir. Después podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, debatir, que haya criterios artísticos distintos, puede pasar de todo, pero bajo esa estructura de trabajo, de disciplina, de constancia. Pongan plazos, no es ensayamos hasta que vemos cuándo estrenamos. Así las obras ensayan 8 meses, 10 meses, 1 año y medio y no se estrenan nunca. No, establezcan plazos. Bueno, ensayamos 3 meses, dentro de 3 meses estrenamos. Porque así, también, cuando te faltan 2 semanas, dices, che, nos faltan 2 semanas, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ajustemos. Ajustás y llegás como llegás y estrenás. Y después vas viendo. La vida está llena de imprevistos. Tratemos de todo lo que podemos prever, anticiparnos y organizarlo para que después los imprevistos no nos tiren abajo un proyecto, sino tengamos capacidad como para reorganizarnos y salir adelante. Establezcan plazos, eso es clave. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero puede marcar la diferencia a la hora de materializar o no un proyecto, a la hora de concretar o no. Les aseguro que el 79,5% de las obras que no se estrenan es porque empezaron, bueno, vamos a probar y vemos cuándo estrenamos. No, de entrada. Pongan en claro esas cuestiones. Días de ensayo, horario, nivel de compromiso con el proyecto, objetivos comunes. Charlen con el equipo, con el grupo y definan estas cuestiones. De entrada dejen en claro qué rol va a ocupar cada uno. Si es bueno, dirigimos entre todos. Y donde dirigen todos no dirige ninguno. ¿No? Digo, donde todos pueden opinar de todo, todos pueden decir lo que piensan y hay que complacer la mirada de todos.
vamos a perder más tiempo en ponernos de acuerdo en eso. Entonces, digo, por algo existe el rol del director también, ¿no? Porque es quien tiene la mirada general de un espectáculo. Entonces, yo puedo opinar como actor, decir lo que yo siento, lo que a mí me parece, qué sé yo, pero si eso va en otra dirección a la mirada del director, y quien toma la decisión final es el director. Entonces, si es un director piola, me va a escuchar y va a ver la forma en la cual negociar conmigo para que algo de lo que yo propongo necesito esté y algo de su mirada siga su curso. O me puede decir, bueno, genial lo que estás diciendo, me parece buenísimo, pero este proyecto no tiene que ver con eso. Por algo existen los roles también, ¿no? Entonces, establezcan esos roles y cúmplanlos, siempre con respeto. No quiere decir que sea como dijimos antes, ¿no? Un rol autoritario el director, pero sí ejerce la autoridad durante un montón de veces. Lo puede hacer con amor y con respeto, pero en definitiva, cuando hay que poner reglas y hacerlas cumplir, hay que poner reglas y hacerlas cumplir. ¿Y qué más les puedo aconsejar? Sigan creando, sigan produciendo, sigan haciendo. ¿Qué no nos para no nos para una pandemia? No nos para nada. O sea, ¿para qué hacemos esto que hacemos? Bueno, no se lo pregunten mucho, pero sigámoslo haciendo. Si lo hacemos por algo, lo hacemos. Confiemos en que por algo lo hacemos y mientras tanto nos vamos transformando a nosotros mismos. Bueno, Lea, agradecerte finalmente la generosidad del tiempo, la predisposición, el hecho de compartir el tiempo y el espacio. Por ahí la idea de estos conversatorios era esto de, bueno, no se parte de la nada, no se crea desde la nada. Quizás la experiencia que tiene une no es la que tiene otra, pero siempre podemos enriquecernos y podemos ir tomando como puntas que nos van dejando otras personas. Y en lo personal ha sido un placer inmenso escucharte y te agradezco eso también en nombre de la escuela, porque bueno, iniciamos maravillosamente, ¿no? Así que despedirte y agradecerte con un aplauso, como artista que sos. Gracias. Bien dicho tú al principio. Gracias también. a ustedes. Vamos a poner emoji de aplausos. Es verdad. Gracias, gracias por la invitación, un placer estar acá. Por favor. Bueno, al resto, como se había comentado, esto está grabado, así que va a quedar disponible para que puedan volver a acceder. Y nos encontramos en el siguiente encuentro, en el siguiente conversatorio, que es el miércoles, con Mario Canal. ¿Sí? Buenas noches y buen sábado para todos. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Chao. Adiós.